quiero hablarles acerca de la libertad que nosotros tenemos en Cristo, de lo libre que somos en Cristo, de que finalmente la decisión que nosotros tomamos por seguir a Cristo no es en vano. No se trata de que usted al momento de haber recibido a Cristo haya entrado en una religión. Todo lo contrario, usted entró a una libertad plena. Y si quizás hay alguna persona que nos visita esta mañana, quiero decirte que hoy día tú puedes ser libre de quizás muchas cosas de las cuales tienes trabas, no lo sé, o dificultades. Cristo está aquí para libertarte esta mañana. Y quiero leerles un versículo que va a ser este versículo base de este sermón, de esta predicación, que es en Juan, capítulo 8, verso 36. Quizás lo han leído muchas veces, de seguro. El Evangelio de Juan es muy concurrido, leído. Y dice, así que si el Hijo los hace libres, esta es la versión NTV, ustedes son verdaderamente libres. Lo he leído, ¿verdad? Y quizás explicado en muchos contextos. Entonces dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Qué le parece si oramos ahí mismo en su lugar? Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, porque nos dejaste esta luz, nos dejaste tu voz escrita para poder testificar de que tú eres real, de que tú creaste todo lo que existe para nosotros, Señor, para darnos libertad y poder seguirte y seguir compartiendo esta verdad de la salvación, Señor. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo que da testimonio de ti, de que tú eres real, Señor, y que tú transformas vidas, Señor. No somos una mera religión, no somos algo aprendido, sino que es algo que se va renovando día tras día, cada mañana, así como dice tu palabra, que tu misericordia se renueva, así también tú renuevas nuestra vida para que otras personas también puedan conocerte. Muchas gracias por tu amor y tu fidelidad. Amén. Amén. Entonces, en base a este concepto de la libertad, yo sé que todos de alguna forma anhelamos libre. Hay personas que quizás anhelan la libertad financiera, hay otros que anhelan quizás la libertad física, sabemos que hay personas encarceladas. Sin embargo, desde el principio, Dios creó al hombre para que sean libres. ¿Ya? Vemos que Dios en su poder enorme creó todo lo que existe y nos creó a nosotros. ¿Ya? Y cuando creó a Adán y creó a Eva, les dio la libertad de poder nombrar las cosas como fuesen, les dio la libertad de poder fructificar la tierra, de poblarla, de disfrutarla. Pero, a pesar de esa situación, no olvidemos que las Escrituras nos enseñan que fuimos hechos a su imagen y semejanza y por esa razón, ¿verdad?, nosotros podemos gustar de esa libertad y también podemos tomar decisiones. Y esa decisión se la dio al hombre. Hablemos del concepto de hombre como creación, ¿verdad? Pero por esa libertad que nos dio ese gran regalo, también tomamos malas decisiones, ¿verdad? Y por esa razón, también el hombre tomó malas decisiones y finalmente terminó pecando, terminó desobedeciendo a Dios y eso nos quitó esa libertad. Entonces lo que quiero hablar hoy día es un poco ejemplificar de cómo finalmente el hombre perdió la libertad a través del tiempo, pero también cómo hubo uno que llegó a esta tierra para darnos esa libertad perfecta y darnos a entender de que se puede vivir de forma perfecta y lo vamos a ir estudiando más adelante. La semana pasada escuchamos harto acerca del pecado, ¿cierto? Fue un mensaje bastante potente, yo creo que estuvo muy interesante y bueno. Y finalmente es esta componente del pecado lo que nos separó de esta libertad plena que nos regaló Dios. ¿Ya? Y incluso me recuerdo de lo que decía Pablo. Pablo en su carta a los Romanos, en Romanos 7:19, dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Entonces ahora, si hago lo que no quiero hacer,
realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces, desde el principio, por ese regalo que finalmente Dios quería que todo esto fuera perfecto, pero no nos creó como robots, como ya hemos escuchado muchas veces, sino que nos dio esa posibilidad de decidir. Lamentablemente decidimos mal. Y finalmente eso nos trajo una separación de nuestra relación con el Creador. Y aquí, en este caso, Pablo lo ejemplifica, diciéndolo a través de su propia vida en la carta a los romanos, diciendo que él quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. Él no quiere hacer lo malo, pero aún así lo hace. Es como pareciese ser un trabalengua. Entonces es interesante cómo a lo largo de la historia el hombre ha querido, después de ese error no menor, que finalmente le costó ser destituidos de la creación, tratar de reconciliarse con Dios. Ha ido a través del tiempo buscando la forma de poder encontrarse con Dios, pero quizás de forma errónea. Pero también hay una salida para esto. Así que no crea que todo está perdido. Entonces, vamos a ver dos ejemplos en específico de cómo nosotros perdimos la salvación. Y finalmente, como ya les mencioné, el pecado fue lo que nos separó de Dios y nos hizo esclavos. Ya no somos libres, sino que nos hizo esclavos. Entramos en un proceso de separación donde Dios ya no nos podía ver igual. Ya no podía relacionarse con nosotros. Entonces, en Romanos, capítulo 3, 23, también nuevamente Pablo nos habla de esto mismo. Es cierto que todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sabemos que los estándares de Dios son altos, y lo escuchamos la semana pasada, son tan altos de que quizás humanamente nosotros no vamos a poder. ¿Ya? Pero Dios le dio la oportunidad, en este caso, al hombre de poder decidir. Y no lo hicieron bien. Entonces, el relato del Génesis, en el capítulo 3, 23, voy a ir parafraseando para no ir leyendo tanto versículo. Entonces vemos que en el Génesis capítulo 3, el verso 23 y 24, Dios los expulsó del Edén y finalmente puso una barrera, ¿verdad?, de toda esta creación perfecta. Sin embargo, vemos de que Dios aún así no los dejó solos como creación. ¿Ya? Aquí no quiero presentar a un Dios juzgador, todo lo contrario. De hecho, vemos en el relato del Génesis cuando el hombre tomó esta mala decisión y finalmente pecó, si bien Dios los expulsó de este Edén, pero aún así dice el relato que Dios los cubrió con pieles, ¿ya? No los envió así al desnudo a la tierra, sino que igual hubo una preocupación y vemos de que a pesar de que nuestro error sea constante, Dios está preocupado de nosotros. A pesar de que nosotros cometamos errores constantemente, como lo escuchamos el domingo pasado, Dios aún así está ahí en medio para poder entregarte esta opción de libertad y esa opción va a estar siempre. Entonces, también siguiendo el relato de Romanos, capítulo 3, del 23-24, dice, pues todos hemos pecado, ¿verdad? Y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos. ¿Por medio de quién? ¿De quién creerá usted? ¿Por medio de Pablo? Yo creo que no. Por medio de Cristo Jesús. Cristo finalmente es la llave para poder volver a alcanzar esta libertad. Entonces, vemos que el pecado finalmente nos separa de Dios, ¿verdad? Y nosotros perdimos ahí comunión con Él. Y eso nos generó también una esclavitud espiritual. Ya venimos por años, muchos, como humanos estoy hablando, esclavos, ¿verdad? Espiritualmente con errores, con diferentes malas decisiones que hemos tomado. Y quizás eso homológuelo a su propia vida. Homológuelo a que quizás usted a lo largo de esta historia o de su relación con Dios o de este proceso que usted tiene de conocer a Dios, quizás también ha tomado malas decisiones. Pero como decía el verso anterior, gratuitamente Él nos hace justos ante sus ojos. Ahora, sabemos que el pecado, como significado, la consecuencia es que nos trae finalmente muerte. Muerte espiritual, hasta a veces muerte física. ¿Ya?
pero hay una salvación, como ya lo leímos anteriormente. Entonces, desde ese entonces la humanidad ha querido o intentado regresar a Dios. Vemos también que el pueblo de Israel intentó comunicarse con el Creador a través de alguna imagen. ¿Se acuerdan de ese relato donde finalmente crea esta imagen de oro, un becerro, lo adoran, pero finalmente Dios también se revela sobrenaturalmente y le dice que no es lo correcto a través de Moisés? Entonces vemos diferentes tipos de historias a lo largo de la Biblia, y podemos estar toda la mañana leyendo, de que el hombre ha intentado, por sus propios medios, humanamente, querer encontrarse con su Creador. Entonces vemos que en el principio ya nuestros padres, como dicen por ahí, Adán y Eva, finalmente fallaron. Y eso les costó un precio. Pero también quiero dar otro ejemplo, que es de Abraham. Ahora quiero recalcar que Abraham fue un gran hombre, ¿verdad? Un hombre respetado, el padre de la fe, que el Señor le entregó una promesa, ¿ya? Una promesa tremenda, que en este caso era que a través de él, ¿verdad?, venía un linaje, una nación poderosa, donde el cual iban a ser el Salvador. Entonces, por ende, este ejemplo en particular, más que nada va apuntado a la mala decisión que tomó Abraham en el proceso. Porque si bien él recibió una palabra divina, Abraham quiso ayudar un poquito a Dios, quiso ponerle un poco de su cosecha. ¿Y qué creen que terminó haciendo? Para quienes quizás conocen un poco el relato, ¿verdad? Sabemos que la esposa de Abraham era Sara, ¿ya? Pero también en el relato del Génesis 12 dice que Abraham le creyó a Dios, ¿ya? Y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Entonces Dios le hizo una gran promesa a Abraham, y que de él iba a venir una gran descendencia, iban a ser una nación bendita. Pero aquí viene el pero. Pero cuando Abraham finalmente vio que pasaba el tiempo, yo me imagino, aquí el relato bíblico obviamente reduce un poco esos tiempos, pero tiene que haber pasado años, quizás años, siglos, no sé. Quizás humanamente se empezó a cansar. Abraham empezó a agotarse, o chuta, no pasaba nada, ¿ya? Y aquí es donde finalmente actúa humanamente, y Abraham con su criada termina teniendo un hijo que se llama Ismael, que no era el hijo que le había prometido a Abraham y del cual él le había anunciado inicialmente. Entonces vemos que este acto, en Génesis 16 aparece un poco este relato. Abraham, en lugar de esperar en Dios, tuvo un hijo con Agar, su esclava, y nació Ismael. Entonces, pero este no era el hijo de la promesa, como les relaté recientemente. Entonces, este finalmente es el acto que provoca nosotros mismos tratar de querer, por nuestros medios, alcanzar una relación con Dios. Volvemos a que cometimos un error, ¿ya? Y sabemos que de Ismael nace toda esta nación, todas estas naciones, ¿verdad?, ajenas a la promesa de Dios, y que hoy en día todavía están en conflicto y hay guerras y todas esas cosas. Entonces, ¿cuán importantes son nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida? ¿Cuán importantes son las decisiones que nosotros tomamos, ya sea para o relacionarnos con Dios o finalmente esclavizarnos cada día más? Y eso es lo que hoy Dios nos quiere transmitir, que tenemos una opción de ser libres, pero también tenemos una decisión en nuestras manos de poder tomarla o no. Entonces, el error de Abraham nos enseña una gran verdad espiritual, que el esfuerzo humano nunca podrá traer verdadera libertad. El plan de Dios no se cumple a través de seguir nuestros propios impulsos de la carne, sino que se cumple a través de la fe, creyendo, a pesar de que no veamos nada, que es lo que un poco nos enseña Hebreos 11, si no me equivoco, cuando habla de la fe, ¿verdad?, donde habla del significado de la fe, qué es la certeza. Ahora esa fe para nosotros, y sobre todo en esta generación donde está las redes sociales, donde está la tecnología full, donde está la inteligencia artificial, queremos que todo sea aún más automático. Pero la fe en Cristo tiene un tiempo, tiene un proceso, y ese proceso muchas veces puede ser doloroso, ese proceso puede ser un poco que tu fe va a tambalear, pero la palabra de Dios siempre
se va a cumplir. Y Él dice que Él es fiel. Entonces, lo que el hombre trata de hacer con sus propias fuerzas siempre va a terminar en una esclavitud. Ismael, en este caso, yo lo tomé como que representa el esfuerzo humano, finalmente, y eso trae el esfuerzo de la carne, trae la dificultad para poder alcanzar salvación. Pero Isaac finalmente es el hijo que nace de Sara y que es lo que Dios esperaba. ¿Y qué pasó con él? Finalmente de ahí nace toda esta nación próspera, bendecida, toda esta nación de Israel, que es la promesa que Dios eligió para poder cumplir su propósito. Entonces, hasta aquí solamente hemos visto quizás errores, hemos visto culpa, hemos visto que en realidad quizás parece que no podemos alcanzar esa libertad que tanto mencionamos al inicio de este mensaje. ¿Ya? Pero es aquí donde entra nuestro gran Salvador, Jesucristo. Finalmente, por Él y para Él, como dice la Biblia, son todas las cosas, y Él es la única persona que finalmente nos puede traer esa verdadera libertad. Vamos a volver al versículo inicial que dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesús es la imagen perfecta del hombre, de lo que Dios quiso crear en un inicio. Cristo vino a esta tierra a poder cumplir todas esas cosas que quizás el hombre en su momento quiso quebrantar. Jesús vino a esta tierra para poder enseñarnos que podemos ser libres y poder vivir en libertad. ¿Ya? El hombre lo quiso opacar en un principio, pero Cristo vino a cumplir, y como estudiamos el año pasado, ¿verdad?, de los nombres de Cristo, sabemos de que Cristo fue 100% hombre, pero no dejó de ser 100% Dios. Entonces eso nos trae una gran verdad y una gran esperanza de que finalmente solo por medio de Él nosotros podemos alcanzar esta verdadera libertad. Y digo nosotros porque yo no estoy exento de eso. Todos nosotros podemos entrar en un proceso de esclavitud, ya sea por errores que cometemos en nuestra vida, por malas decisiones que a veces tomamos en el pasado. Y si eso finalmente ha traído un poco de culpa, déjame decirte que finalmente Cristo es la persona que te puede liberar de esa culpa y que finalmente tú puedas alcanzar esa verdadera libertad. ¿Ya? Jesús vino a cumplir lo que Adán perdió y lo que Abraham no pudo lograr por sus propias fuerzas. Entonces, en Mateo 27:51 dice, cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, mostrando que Él abrió el camino de regreso a Dios. Entendemos de que antes había una separación, ¿verdad? Entendemos que antiguamente existía un proceso para que la gente pudiera santificarse, para que pudiera comunicarse con Dios. ¿Ya? Había un proceso de sacrificio, había un sacerdote, ¿verdad? Si lo recuerdan. Sin embargo, Cristo vino a cumplir, como dice, lo que Adán o Abraham, como ejemplo, quizás pudieron opacar. Él finalmente abrió el camino. Él es el elemento propicio para que nosotros podamos comunicarnos ya no a través de otra persona, ya no a través quizás de la figura del pastor, sino que nosotros mismos, ahí donde tú estás, en tu casa, a veces en tu trabajo o donde estudias, ahí estás con la oportunidad perfecta de poder comunicarte con Dios de forma directa, porque Él abrió ese camino. Él abrió ese camino. Entonces Jesús nos liberó de la condenación y de la muerte. También nos liberó de la culpa del pecado. Jesús es el medio por el cual nos permite amar a Dios. Nosotros también escuchamos el domingo pasado de las causas que causaba, valga la redundancia, el pecado, ya que era como un cáncer silencioso, ¿verdad? Que siempre está en medio nuestro y que muchas veces lo opacamos nosotros mismos. Pero si tú puedes ahí hacer un análisis en tu puesto de cómo ha sido tu vida, y quizás eso te ha impedido amar a Dios,
Hoy día Jesús está aquí para decirte que se puede a través de Él. Si tú finalmente abres tu corazón a poder buscarlo a Él, a encontrarte con Él y poder relacionarte con Él para que Él finalmente te dé ese fruto del Espíritu que es el amor. ¿Ya? Y quiero rescatar también lo que dice Pablo, en Colosenses, capítulo 1, del 13 al 14. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. En Romanos 8 también nos habla, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo, porque ustedes le pertenecen a Él. Ustedes, nosotros le pertenecemos a Cristo. Y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, qué gran bendición tenemos de finalmente poder ser libres, de poder gustar de esta libertad. Qué mejor que darle gracias a Dios, porque finalmente ya no somos condenados por el pecado, sino que Él nos está dando la chance de poder alcanzar esa verdadera libertad. Entonces, Jesús no solo nos liberó del pecado, no solo nos restauró la comunión con el Padre, y no solo nos dio acceso a esa verdadera libertad. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo que Abraham esperaba, ¿verdad? Esa promesa que se cumpliese lo que él le había dado, finalmente igual vemos que cayó, cometió un error. Sin embargo, no dejó que eso impidiera que Dios mismo cumpliera su promesa. Entonces nosotros tenemos a Cristo hoy en día un acceso más directo. Ya no tenemos más intermediarios. Entonces, hoy en día finalmente quiero invitarlos a que reflexionemos en eso. ¿Somos realmente libres? ¿Vivimos realmente en libertad? Puedes preguntarte eso ahí. ¿Somos realmente libres? Quizás hemos tomado las decisiones correctas. Quizás para quienes nos visitan, quizás tú no conoces nada de esto. Quizás ni siquiera sabes quién es Jesús. Pero Jesús es finalmente el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra para poder entregarte libertad. Y si quizás tú no lo conoces, o quizás te has apartado de Él, su voz ha seguido resonando a través del tiempo, a través de los años, de los siglos. No ha parado de seguir predicándose este mensaje de que finalmente Dios trae verdadera libertad. Si quizás estás siendo oprimido por cualquier cosa que sea contraria a Dios, Él tiene el poder. Él tiene el poder para entregarte esa verdadera libertad. La religión no es una opción. Ya no se trata de que tú, si vas a alguna u otra religión, vas a poder encontrar libertad, porque no va a ser así. Vemos en la historia, en la Biblia misma, los fariseos. Los fariseos eran personas religiosas que conocían la ley, que ellos decían ser correctos, juzgaban a la gente por sus actos, pero no eran verdaderamente libres. No eran verdaderamente libres. Pero ellos finalmente decían ser libres y vemos todo lo que pasó. Finalmente no lograron ver al verdadero Salvador que ellos esperaban. Quizás tú estás esperando otro tipo de libertades. Quizás libertad financiera, como dije al inicio, o una libertad relacionada con un tema laboral o exitista. Pero déjame decirte que mayor es la libertad espiritual. Que finalmente, como dice también la palabra, que si nosotros buscamos al reino de Dios y su justicia, todo lo demás finalmente viene por añadidura. Dios no quiere decir de que todas las otras cosas no las necesitemos. Las necesitamos.
Pero aquí lo importante es de que tu alma, tu corazón, vuelva a Dios, vuelva con el Creador. Porque con ese propósito fuimos creados, para poder relacionarnos con Él, de poder estar en contacto con Él. ¿Estás tú en contacto con Él? ¿Estamos en contacto con Él? ¿O no lo estamos? ¿O estamos a medias? ¿O solamente quizás cuando lo necesitamos? Cuando tenemos necesidades, como leímos recién, hay mucha necesidad por medio. Y muchas veces, quién sabe, Dios permite ciertas cosas para que finalmente nos demos cuenta de que no podemos ser autosuficientes. Vas a buscar muchas formas de poder satisfacer esa libertad. Incluso nuestra propia nación, en su constitución, ¿verdad?, hoy en día un poco manoseada, dice que somos seres libres. ¿Ya? Pero ¿hasta qué punto? ¿Puedes pensar en eso? ¿Puedes reflexionar un poco en eso? Entonces, para concluir, desde el Edén hasta la cruz, la historia de la humanidad ha sido una historia de separación y restauración. ¿Ya? Eso es un poco lo que nos quiere enseñar las Escrituras. Entonces, si bien Adán, podríamos decir entre comillas que nos alejó de Dios, y Abraham quizás nos muestra que a pesar de su esfuerzo no pudo hacer que el plan perfecto se cumpliese, sino que trajo otras consecuencias. Jesús nuevamente es el único que nos reconcilia con Dios y nos da verdadera libertad. Incluso podemos hoy en día nosotros ser seguidores de Cristo, pero no ser libres. ¿Ya? Podemos venir acá, porque también me puede pasar, podemos venir todos los domingos, yo puedo estar tocando ahí todos los domingos, pero no ser libre y poder ser esclavos del pecado. ¿Ya? Hay muchas cosas que quizás nos pueden atar y hoy día Jesús quiere que puedas ser libre y puedas irte con esa libertad de que tú le perteneces a Él, de que eres su hijo, de que eres amado, de que eres apreciado y que le perteneces. Disfruta esa libertad, hermano querido, que finalmente no por el hecho de que seamos seguidores de Cristo, nos privemos de vivir de una forma libre. ¿Ya? No estamos para estar restringidos, sino que todo lo contrario. Por eso cantamos, por eso nos alegramos, por eso levantamos nuestras manos en señal de gratitud, por eso muchas veces saltamos de alegría, porque Él nos transformó. Y te quiero invitar a que vivas esa vida transformada, que vivas esa vida alegre. Porque nosotros lo decimos y lo predicamos y a veces entregamos el mensaje, pero que se pueda reflejar ese fruto del Espíritu en nosotros. Que los demás puedan ver que realmente somos libres. Porque muchas veces quizás no lo reflejamos tanto. Entonces, hagamos esa reflexión. ¿Somos realmente libres? ¿Crees que realmente eres libre? Entonces, hoy tienes la oportunidad de poder reconciliarte con Cristo, con tu Creador, con tu Padre. Como vemos en el relato del hijo pródigo, el padre siempre estuvo esperando que su hijo vuelva. ¿Ya? El hijo hizo y deshizo hasta que se le acabó todo, pero aún así se dio cuenta de que, ya no le quedaba nada más que volver a su padre. ¿Estás esperando que se te acabe todo para volver a Cristo? ¿Estás esperando a llegar a una enfermedad quizás terminal? Ni Dios lo permita, pero ¿qué estás esperando para volver a Cristo, para alcanzar esa libertad, para disfrutarla, para compartirla incluso con otras personas? Sabemos de que toda nuestra ciudad, que todo nuestro país y todo el mundo necesita de Jesús. Necesita de Jesús. Pero ¿de qué forma nosotros lo contagiamos? ¿De qué forma nosotros podemos reflejar de que se acerquen a esta verdadera libertad? Si no has recibido esa verdadera libertad, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy tú puedes ser libre, amigo. Que has venido quizás por primera vez, quizás que traes con muchos problemas o malos pensamientos o dudas existenciales. Déjame decirte que Jesús te formó, no por casualidad, sino con un propósito específico, para que compartas de Él, para que vivas una vida plena.
para que la disfrutes, pero junto con Él, junto con el Creador. Y Jesús ya pagó ese precio. Ya no hay nada más que pagar. Ya no hay más sacrificios que hacer. La muerte de Cristo en la cruz nos trajo finalmente la oportunidad de poder ir a Él libremente, en cualquier momento. No necesariamente acá en un templo, quizás allá a quienes miren este mensaje en las redes sociales también pueden hacerlo. Ahí donde estás, en tu casa, tienes la oportunidad de poder ser libre y alcanzar la salvación. Quiero pedirte que cierres tus ojos y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, reflexiona de todo este tiempo. Si realmente consideras que eres verdaderamente libre, o quizás hay cosas que cambiar, no lo sé. Solo tú y el Señor sabe la vida que llevamos constantemente. Solo tú y Cristo sabe quizás lo difícil que se te puede hacer, quizás relacionarte con Él, lo difícil que se te puede generar seguir a Cristo, lo difícil que se te puede hacer incluso compartir de Cristo con otros. Y quizás quieres esconder un poco esta salvación. No la escondas, todo lo contrario. Trata de poder compartirla con otros para que también disfruten lo que tú estás disfrutando. Y si tienes una necesidad en particular, preséntasela hoy al Señor. Jesús, tengo una dificultad, me cuesta estas cosas, X, tú las conoces, ten la confianza. Hoy día escuchamos de que Cristo nos dio libertad para poder relacionarnos con Él. Tenemos la plena convicción de que podemos confesar todo lo que nos apremia, sin tapujos ante Él. Él no está para juzgarte, Él no está para condenarte, todo lo contrario. Él quiere que tú alcances esta verdadera libertad esta mañana. Y si no es esta mañana, espero que también tengas otra oportunidad. Padre, gracias, porque en Cristo encontramos la verdadera libertad. Gracias, Dios, por amarnos tanto, que diste a tu propio Hijo. Así como probaste también al mismo Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo, y en un acto de obediencia Abraham lo iba a hacer. Y ahí tú nos empezaste a enseñar, Señor, de lo que se venía en el tiempo. Finalmente tú entregaste a tu propio Hijo, el más amado, para poder cumplir esa ley y darnos la libertad de la esclavitud, del pecado. Nuestros esfuerzos son inútiles, Señor. Nuestros esfuerzos que podamos hacer humanamente, queriendo quizás a veces ser buenas personas, quizás haciendo caridades o no haciendo nada malo a nadie. Porque muchas veces podemos pensar eso, que con eso vamos a alcanzar tu reino, que muchas veces con eso vamos a alcanzar tu salvación. Pero tú nos enseñas que solamente a través de ti, Jesús, podemos encontrar la salvación. Tú deseas que nosotros seamos tu creación libre para adorarte, pero también libre para vivir en este mundo y también libres para poder compartir de la transformación que tú haces en nosotros. Te agradezco, Señor, porque solamente tú puedes transformar nuestras vidas, y oro por cada uno de los hermanos que están en este lugar. Amado Dios, que tú puedas examinar sus vidas. Espíritu Santo, de que tú hoy puedas convencer de los errores, que puedas convencer de aquellos quizás pecados que hayan en nosotros. Amado Señor, y que hoy día tú puedas hacer una obra de libertad a través de tu sacrificio en la cruz, por medio de tu sangre. Señor, puedas hacernos
hijos tuyos libres. Padre, gracias, porque solo en ti hay libertad, porque solo en ti hay salvación. Y pido, Señor, por tu gracia y tu bondad, Señor, que hoy día podamos salir transformados y con una visión nueva de relacionarnos contigo. Tú eres la verdadera libertad. Tú eres, Señor, quien anhela también que nosotros seamos libres. Tú anhelas, Señor, que podamos vivir esta vida, Señor, plena en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y gracias por la oportunidad de poder compartir este mensaje con ellos. Muchas gracias, Jesús. Amén.